Eh, Qué bueno poder compartir con ustedes esta clase y la siguiente, van a ser las dos últimas clases. Súper especial el tema de hoy día porque si sacamos las cuentas, eh, vamos a empezar a hablar del periodo posterior a la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo ya ocurrió, pasaron 1000 años en que el pueblo de Dios estuvo en el cielo viendo, revisando los juicios de Dios. Al final se concluye que todos los juicios de Dios son justos. Después de 2000 años se produce la venida de la Santa Ciudad de Dios acá a la tierra y la destrucción definitiva del mal. Y eso es impresionante porque ya nos metemos en un momento en que el mal ya no existe. El mal fue totalmente destruido. Ya no existe el pecado ni existen los pecadores. En el universo todo es armonía. El universo completamente vuelve a estar en armonía absoluta, como lo estuvo antes de que Satanás se rebelara contra Dios. Ahora no existe en todo el universo absolutamente ningún ser que se rebele contra Dios. No hay pecado, no hay pecadores. Como hemos analizado, la bestia, el falso profeta y posteriormente, 1000 años después, el diablo ha sido totalmente destruido con toda la maldad. No va a existir más memoria de todo esto y van a pasar los siglos de los siglos de los siglos. Vamos a vivir junto al Señor para siempre. Y ahora vamos a empezar a analizar entonces el capítulo 21. El capítulo 21 y parte del 22 es la última visión de Apocalipsis. Después gran parte del capítulo 22 es el prólogo, es el final del libro, pero la última visión de Apocalipsis es la que vamos a ver ahora. ¿Ya? Empecemos. Vamos a leer primero que nada Apocalipsis 21, el versículo 1 y 2. Vamos a ir así avanzando versículo por versículo. ¿Ya? Apocalipsis 21, 1 y 2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí, lo primero interesante de analizar es la palabra nuevo, porque en griego, como suele suceder cuando comparamos el griego de la Biblia con el español nuestro actual, el griego tiene más palabras para expresar más diversidad de conceptos que nuestro español. Y para nuevo, en el griego bíblico existen dos palabras. Una que es neos, que es cuando algo es nuevo cronológicamente. O sea, quiere decir que algo es nuevo porque es reciente. ¿Ya? Y de ahí viene la expresión neoliberalismo, neomarxismo. Todo eso neo tiene que ver con eso, con algo que es más reciente cronológicamente. Ese es un nuevo. Pero ese nuevo no es el que se utiliza aquí. El nuevo que se utiliza aquí es kainos. Kainos, que significa algo que es nuevo, pero nuevo en calidad y esencia. O sea, que es renovado, es mejorado. Es algo que es limpiado, es mejorado. Por eso es nuevo. Nuevo porque es algo que es mejor que lo que había antes. Ha sido mejorado. ¿Ah? Ha sido hermoseado, no sé cómo decirlo. Pero entonces aquí lo que dice en el fondo que este cielo nuevo y esta tierra nueva son superiores, mejores, más lindos, más bellos, más limpios que el primer cielo y la primera tierra que ya quedaron en el pasado. Ya no existen porque todo ha sido hecho nuevo, ha sido hecho mejor. Y después viene un concepto bien interesante, ¿eh? Que nosotros a veces no lo pensamos mucho, que es que el mar ya no existía más. Yo sé que para muchas personas es muy lindo ir al mar, ¿no es cierto? Ir a la costa y ver las olas y ver la inmensidad del mar, ¿no es cierto? Que uno puede mirar al horizonte y no ve el otro lado del mar porque el mar es muy, muy grande, como el Océano Pacífico, por ejemplo, el Océano Atlántico, son océanos enormes que usted no puede mirar de un lado al otro del mar.
son muy grandes. Pero en el plan original de Dios no existían los mares, como nosotros los conocemos. ¿Cuándo se originaron los mares como nosotros los conocemos actualmente? Después del diluvio. Cuando Dios, en su infinita sabiduría, consideró que debía actuar a través del diluvio, porque la maldad del mundo era muy mala, y tuvo que limpiar esa maldad con una catástrofe enorme que fue la eliminación de la humanidad, o de casi toda la humanidad a través del diluvio, ¿cierto? Ahí es cuando se formaron los mares. Entonces podríamos decir que los mares como nosotros los conocemos actualmente no eran el plan original de Dios y fueron fruto del pecado. Entonces ese mar como lo conocemos ya no existe más. Obviamente va a haber agua, van a haber seguramente ríos, riachuelos, cascadas, seguramente van a haber lagos, lagunas, pero los mares como nosotros los conocemos, de esa gran inmensidad que separa los continentes y de esas grandes profundidades, ¿no es cierto? No va a existir más. No está dentro del plan de Dios que existan esos mares, sino que va a ser de otra forma la Tierra. Tenemos que empezar a imaginarnos, porque hoy día vamos a tener que usar algo de imaginación, porque vamos a hablar de la Tierra nueva, ¿ya? Y después, el versículo 2, Juan, ¿no es cierto? El apóstol, dice que en medio de todo esto novedoso y nuevo, él ve la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, que también es nueva, y la ve descender del cielo, o sea, es de origen divino, no humano, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí hay una expresión súper, súper linda, porque obviamente se supone que cuando una novia se prepara para su matrimonio, se viste de la mejor forma, se viste lo más bella posible. Entonces quiere decir que aquí Juan está maravillado porque está viendo la santa ciudad de Dios descender del cielo, pero la ve descender del cielo como la ciudad más bella y esplendorosa, preparada como una novia para su esposo. O sea, viene pero totalmente hermoseada, bellísima. Entonces ya tenemos un concepto importante aquí. Todo es hecho nuevo, todo es mejorado, no existe más el mar, el mundo es totalmente nuevo y mucho mejor de lo que nosotros hemos conocido, y la santa ciudad de Dios, donde morarán los hijos del Señor, es algo realmente bello en gran manera. Pasemos ahora a los versículos 3 al 8, en que aquí hay varias declaraciones bien bonitas. ¿Ya? Versículos 3 al 8. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, lo reitera, ¿cierto? Nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué podemos sacar de este coso que ya son más versículos? El versículo 3 es súper especial, porque si usted analiza el versículo 3 menciona en un solo versículo, menciona 4 veces que Dios va a vivir con los hombres, que Dios va a vivir con los salvos, con los rescatados de la raza humana que vivió por tanto tiempo en pecado. Dice aquí, promete que Dios va a vivir con ellos para siempre. Y lo repite 4 veces, y eso es impresionante, porque quiere decir que es realmente algo importante para Dios comunicarnos que Él va a vivir eternamente con nosotros en esta tierra. Aquí, esta tierra renovada, mejorada, limpiada, purificada, va a ser la morada de Dios. Y miren cómo lo dice, 4 veces.
yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo significa la morada. Entonces quiere decir, he aquí la morada de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Segunda vez. Tercera, y ellos serán su pueblo. Cuarta, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, nos reitera ese concepto. El concepto de que Dios quiere morar con nosotros por la eternidad y lo va a hacer. En esta tierra, Dios va a morar para siempre con sus hijos, con su pueblo. ¿Qué nos agrega el versículo 4? El versículo 4 que nos agrega algo que yo creo que todos nosotros deberíamos o hemos añorado. ¿Qué cosa? Un mundo donde las lágrimas no van a existir. Por lo menos las lágrimas causadas por la tristeza o por el dolor. Si van a existir lágrimas, solamente van a existir las lágrimas de alegría. No sé si te ha pasado cuando a veces tienes una noticia muy hermosa, muy importante para ti, tú llegas a llorar, pero lloras de alegría, de gozo. A mí me ha pasado y aquí yo creo que a ti también. Y en el cielo, si es que existen las lágrimas, solamente van a ser de alegría y de gozo. Porque aquí dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todas esas cosas quedaron atrás, desaparecieron, pasaron, se terminaron. En la tierra nueva no existirá el sufrimiento, no existirá el desengaño, no existirá el pecado, no existirá la maldad, no existirá la enfermedad, no existirá la muerte. No existirán las lágrimas de dolor, ni el clamor, ni el llanto. Todo eso quedó en el pasado. Ya no existe nada más. No existe más el pecado, no existe más el dolor, no existe más la tristeza, solamente existe la bendición y el gozo de vivir junto a Dios. Pero el versículo 5 nos agrega algo que es súper importante porque dice que el mismo Dios del cielo, Dios el Padre habla ahora. Dice, y el que estaba sentado en el trono, o sea, Dios el Padre, dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, lo reitera, lo repite. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, Dios quiere que a ti te quede súper claro que este mensaje, que esta visión, es un mensaje, una visión dada por Él para ti, y que es fiel y verdadera. Esto, aunque parece muy demasiado maravilloso, aunque parece demasiado bueno para ser verdad, es una verdad fiel y verdadera, y Dios consideró que era necesario que el mismo Dios, el Padre, dijera esto y quedara registrado en los últimos capítulos de la Biblia, que Dios mismo ha prometido que Él va a cumplir esto y este mensaje es fiel y verdadero y se va a cumplir. Versículo 6. Y me dijo, hecho está, realizado, concretamente hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo no sé si tú alguna vez has pasado por algún momento en que has tenido realmente, verdaderamente sed. A mí me pasó hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Yo estaba caminando cerca del volcán Yaima y había un escorial. Un escorial es un lugar donde pasó lava, entonces no hay vegetación, sino solamente están los restos de la lava, que son piedras bien particulares, ¿no es cierto? Y que reflejan mucho el sol, o sea, el sol como que rebota en esas piedras. Y yo estaba ahí, ¿no es cierto?, con un amigo y sentía el calor que llegaba de arriba y el calor que rebotaba de abajo de las piedras. Y sabes que no teníamos agua
y realmente fue un padecimiento, un sufrimiento grande. No tener agua en esas condiciones, realmente sentí lo que es tener sed, pero sed de verdad. Y el símbolo de la sed aquí, la sed que es saciada con el agua de la vida, significa que en la tierra nueva no van a haber necesidades. Todas las necesidades van a ser saciadas por Dios. Cuando tú en este mundo has tenido necesidad de alimento, has tenido necesidad de agua, has tenido necesidad de cariño, has tenido necesidad de que alguien te escuche, has tenido necesidad de sentirte bien, de sentirte acompañado, cuando has tenido necesidad de una palabra de aliento, cuando has tenido necesidades profundas del corazón y necesidades también de cosas materiales. En el cielo no va a existir la necesidad, porque Dios está diciendo que todo va a ser saciado por Él. No van a existir las necesidades. Todo va a ser totalmente saciado por el Señor. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mira qué interesante esta promesa, una promesa bonita. Dice que el que venciere, el que va a llegar a estar registrado su nombre en el libro de la vida y que va a estar en la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sabes que este versículo es bien especial para mí? Yo hace varios años atrás perdí a mi cuñado, un cuñado muy querido que el esposo de mi hermana, de una de mi hermana, falleció de cáncer. Y éramos muy buenos, nos queríamos mucho, nos tenía mucho cariño. Y cuando mi hermana perdió a su esposo, ella que después de perder a su esposo, ella se hizo adventista, debido a ese dolor empezó a estudiar la Biblia y ahora es miembro de nuestra iglesia. Pero ella un día me preguntó, cuando ya mi cuñado ya fallecido, ella me dijo si yo tenía algún versículo bíblico que ella pudiera poner en la lápida de mi cuñado. Yo le dije este versículo. Este versículo fue el que le dije que pusiera. Y en la tumba de mi cuñado está este versículo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es una bella realidad para todos los que seamos salvos en el Señor. Pero el versículo 8 dice, da el contraste. Los vencedores y ahora son los vencidos, los derrotados, lamentablemente. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos y todo aquel que practica el pecado y nunca se arrepintió para vida eterna y no le quiso entregar la vida al Señor porque prefirió la vida de pecado, lamentablemente, como ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, la muerte segunda, la muerte de la cual nadie, absolutamente nadie, se va a levantar. Los vencedores y los derrotados. Y ahí está nuestra lección. ¿En qué grupo queremos estar y en qué grupo vamos a estar con la ayuda del Señor? Y aquí viene ya otro trozo de la escritura. Vamos a pasar a Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, los procedo a leer. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. ¿Se acuerdan de las copas de la ira de Dios? Viene uno de esos 7 ángeles que derramó una de las 7 copas de la ira de Dios. Eh, y viene a donde Juan. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios, una ciudad que desciende del cielo, que proviene directamente de la divinidad, de Dios. Y aquí retoma justamente lo que comentaba Juan en los primeros versículos del capítulo 21. Nuevamente, retoma cuando la santa ciudad de Dios está descendiendo hermosa como una novia preparada para su novio, para su futuro esposo, embellecida, bellísima. Pero lo interesante es que ahora va a entregar más detalles y se va a concentrar en la santa ciudad, entregar detalles acerca de la ciudad en la cual vamos a morar por toda la eternidad junto a Dios, quien va a morar con nosotros, como ya lo aseveró 4 veces en el versículo 3. Y es interesante porque aquí dice que uno de los 7 ángeles que derramó una de las copas de la ira de Dios para destruir a la ciudad de Babilonia, la Babilonia apóstata, es justamente ese mismo ángel el que ahora no viene a destruir como destruyó a la ciudad de Babilonia, sino que ahora viene a mostrarle a Juan otra ciudad, pero una ciudad mejor, una ciudad que no va a ser destruida nunca, la nueva Jerusalén, la que va a vivir y la que va a perdurar por toda la eternidad. ¿Y no es cierto? Y dice que lo llevó en espíritu a un monte grande y alto. Y allí, ¿no es cierto?, me mostró a esta bella ciudad, la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y ahora es interesante porque a partir del versículo 11, vamos a leer del versículo 11 al 21, ahora va a empezar a describir la santa ciudad. Y la va a empezar a describir primero, en los versículos que vamos a leer a continuación, externamente, como es la ciudad, pero por fuera. Mira, vamos a leerlo y después lo vamos a explicar, pero empieza a describir la santa ciudad, esa hermosa ciudad, pero la empieza a escribir desde afuera primero. Versículos 11 al 21 dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primero cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las cuales era 12 perlas, una perla, perdón. Ahora vamos a analizar esto. Pero lo que quiero que entendamos que primero empieza a describir la ciudad, pero por fuera. Esta bella ciudad empieza a ser descrita, pero por fuera, porque esta es la ciudad en la cual vamos a morar nosotros. Eso tenemos que comprenderlo, porque tenemos que empezar a imaginarnos cómo va a ser ese lugar, la belleza que tiene ese lugar y la grandeza admirable de vivir en ese lugar. Veamos. Primero que nada dice que tiene la gloria de Dios, que es bellísima como una piedra preciosa, como un jaspe, pero un jaspe que no, es como un cristal. Yo eso ya no me lo puedo imaginar, pero es como transparente, como un cristal. Y dice que el muro que tiene es muy grande y muy alto. Y entrega un detalle súper importante. Dice que el muro tiene 3 puertas a cada lado. 3 puertas al norte, 3 puertas al sur.
3 puertas al este y 3 puertas al oeste. O sea, esas puertas están dispuestas en todos los lados de la ciudad. Esto nos da un detalle súper importante. ¿Por qué? Porque eso significa que la ciudad va a ser accesible desde todos los puntos cardinales. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Las ciudades antiguas, que eran amuralladas, como la ciudad de Jerusalén, la antigua, porque esta es la nueva, era una ciudad que tenía no tantas puertas. ¿Por qué? Tenía que tener no tantas puertas porque las puertas eran un lugar importante que tenía que ser protegido, porque por ahí podían entrar enemigos, por ahí podían entrar ejércitos a destruir la ciudad. Entonces tenían que ser puertas que no fueran tantas para que pudieran ser controladas y para que el acceso a la ciudad no fuera tan fácil para los enemigos. Entonces, muchas veces, si tú estabas en un lado de la ciudad y la puerta estaba al otro lado de la ciudad, tú tenías que dar vuelta a toda la ciudad para poder entrar. Pero en cambio, esta ciudad va a ser tan segura, esta ciudad va a ser, no va a haber ninguna cosa que la pueda destruir, no va a haber nada que la pueda atacar, que va a tener accesibilidad desde todos los puntos cardinales. Desde cualquier punto cardinal tú vas a estar cerca de una puerta para poder entrar a la ciudad. Y agrega otro detalle no menor. Dice que cada una de esas puertas tiene el nombre de una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero agrega otro detalle importante. Dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y los 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles de Cristo, el Cordero. Mira qué interesante. Las murallas, la muralla tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. El cimiento del muro tiene los 12 cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles de Cristo, el Señor. ¿Qué significará este símbolo? Este símbolo significa que en esa ciudad va a morar tanto la humanidad que vivió en el periodo del Antiguo Testamento como la humanidad que ha vivido en el periodo posterior del Nuevo Testamento. O sea, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y todos los salvos de esa época, y también todos los salvos que hemos recibido la herencia de la iglesia cristiana, la iglesia que Dios le dio, Cristo le dio a sus discípulos para que pronunciaran el Evangelio y fomentaran el Evangelio por todo el mundo. O sea, todos los salvos están aquí, incluidos y representados en la Santa Ciudad. ¿Qué agregamos? ¿Qué podemos agregar? Versículo 15 al 17. Ahora vienen las medidas de la ciudad. Hay cosas impresionantes. Las medidas. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Tenía una caña para medir. Y dice que empezó a medir la ciudad. La ciudad se halla establecida en cuadro. Es como un cubo. ¿Qué significa esto del cubo? Es que es perfecta. O sea, está hecha perfecta. Eso es la referencia a un cubo que tiene todos los lados iguales. O sea, es una iglesia, es una ciudad perfecta. Ese es lo que nos quiere transmitir esta idea. Pero la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea, quiere decir que tiene 12.000 estadios de altura, 12.000 estadios de longitud y 12.000 estadios de anchura. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos son 12.000 estadios? Saben que 12.000 estadios es impresionante, son más de 2.000 kilómetros. Más de 2.000 kilómetros. O sea, esta ciudad va a tener 2.000 kilómetros de ancho, 2.000 kilómetros de largo y 2.000 kilómetros de alto. Impresionante. Para que tengamos una idea, 2.000 kilómetros son la distancia desde Santiago hasta Arica. De hecho, de Santiago hasta Puerto Montt hay solo 1.000 kilómetros. Y desde Santiago hasta Arica hay 2.000 kilómetros.
o un poquito más, pero eso es más o menos la dimensión de lo que estamos hablando. O sea, es una ciudad enorme, es extraordinariamente grande. Y después agrega, versículo 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y aquí hay otra cosa impresionante, dice que el muro mide de altura 144 codos. Y aquí hay una cosa importante, porque este símbolo, este número es un número bien simbólico, los 144. ¿Se acuerdan de 144.000? O sea, quiere decir que el muro de esta ciudad, ¿no es cierto?, hace referencia a los 144.000. O sea, 12 por 12.000. O sea, hace referencia a que allí va a morar toda la plenitud del pueblo de Dios sin que falte ninguno. No va a faltar absolutamente ninguno. Va a estar todo el pueblo de Dios presente en esa ciudad. ¿Y qué son 144.000 codos? O sea, 144 codos, perdón. Significa que la ciudad va a tener, el muro de la ciudad va a tener de alto, aquí lo anoté, va a tener de alto ni más ni menos que 6.500 metros de altura. 6.500 metros de altura. Esa va a ser la altura del muro. ¿Qué te parece? Sigamos adelante. Sigamos viendo las maravillas que están descritas aquí. Dice, y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Sabes cómo me imagino yo esto? Que es un oro tan fino, tan refinado, tan purificado, que llega a ser transparente. ¿Cómo será eso? No te lo puedo decir, porque son cosas que no han subido en la mente humana. Y así va a ser una ciudad de oro. Tú vas a poder caminar por las calles de oro. El muro va a ser de oro. Va a ser absolutamente precioso. Pero agrega algunas cosas más. Dice el versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. Y ahí empieza a hablar de cada simiente y de una piedra preciosa diferente, ¿cierto? Y es súper interesante porque esas piedras, si usted las analiza, son de diferentes colores. O sea, quiere decir que la ciudad, porque dice que está embellecida como una novia para su esposo. ¿Por qué? Porque imaginémonos este oro que parece vidrio, este jaspe que parece vidrio, de diferentes colores, simientes de diferentes colores, con una pureza y una luz impresionante, porque eso lo vamos a ver un poquito después. La luz que va a haber en ese lugar va a ser impresionante. Entonces, todo está iluminado de colores que dan una belleza indescriptible. No se puede describir. Yo creo que las palabras de Juan, él trataba de escribir, de explicar esto, y las palabras no le alcanzaban, porque no se puede escribir. Lo único que nosotros esperamos es poder disfrutarlo. No podemos imaginar la cabalidad, porque siempre nos vamos a quedar cortos con nuestra imaginación, pero lo que esperamos es poder disfrutarlo en el futuro. Ojalá el futuro más cercano posible. Pero en el futuro tenemos que tener en nuestro corazón el deseo de disfrutar de esto. Y el versículo 21 termina diciendo que las 12 puertas de las que ya hablamos son 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, o sea, todo es embellecido, hermoso, y cuando Juan describe las cosas, describe la Santa Ciudad con las piedras y los objetos más bellos que él conoce, y lo relaciona con eso, con lo más bello que él ha podido conocer. Pero su lenguaje siempre va a quedar corto porque lo que ha Dios preparado para los que le aman es mucho más impresionante que lo que Juan puede describir. Se queda corto. Y después del versículo 21, cuando pasamos a los versículos 21 al 27, ahora Juan empieza a describir la santa ciudad de Dios, pero por dentro. Él la describió por fuera y dio sus medidas. Ahora va a entrar en la ciudad para describirla por dentro.
Mira, leamos los versículos 21 al 27. Dice lo siguiente. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad, imagínate, la calle, como, me imagino que debe ser como, como decir, a ver, la Alameda de Santiago, pero ahora la calle principal, pero de la Nueva Jerusalén. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Imagínate caminando por arriba de una calle de oro puro, transparente, que se ve hacia el otro lado. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será impresionante? ¿Qué luces y qué colores van a ser los que se van a ver allí? El versículo 22, y no vi en ella templo, no había iglesia, no había templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, no se necesita templo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia, es porque queremos estar en la presencia de Dios. Pero la ciudad misma va a ser un templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios y del Cordero va a estar en toda la ciudad. No va a ser necesario un lugar específico como templo, porque la ciudad misma va a ser la morada de Dios con los hombres, el templo. Y el versículo, ¿cierto? 23 agrega, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, su lámpara. O sea, la gloria de Dios el Padre, la gloria de Dios el Hijo es tan extraordinaria que brilla como con tal esplendor que ni el sol y la luna se pueden ver, porque la luz del sol y la luna quedan empequeñecidos ante la luz de la divinidad. Y esa luz me imagino que penetra en las piedras que hemos hablado, en el oro como vidrio que hemos hablado, y multiplica los colores de tal forma que todo queda embellecido en una forma que nosotros no nos podemos imaginar. ¿Cierto? Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Todo lo bello, todo lo bueno que puede tener la humanidad va a estar presente en ese lugar. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y esto es súper interesante, querido hermano, porque te acuerdas que yo te hablé hace un rato de que las puertas eran lugares especiales en las ciudades antiguas, porque cuando eran ciudades muy amuralladas, las puertas eran súper importantes porque por ahí podían entrar peligros dentro de la ciudad. Tenían que ser controladas. Y aquí dice que en la Santa Jerusalén las puertas nunca se cerrarán y que no va a haber noche. ¿Qué quiere decir esto? Que las puertas siempre van a estar abiertas. ¿Por qué? Porque yo no va a haber maldad, no va a haber peligro, no va a haber robos, no va a haber violencia, no va a haber nada de esas cosas que nosotros tanto tememos actualmente. Cuando salimos de la calle, cuando estemos dentro de nuestra casa, cuando viajamos al trabajo, venimos de vuelta al trabajo, tantos peligros y tantos problemas que podemos traer en el camino que nos atemorizan, ahí la paz, el gozo, la seguridad son sin límites. No hay que cerrar las puertas de la ciudad porque no hay peligro que pueda destruirla, pueda atacarla o pueda generar violencia o maldad que destruya. Eso no va a existir. Solo va a existir la armonía, la paz y el gozo que Dios puede poner en el corazón de cada uno de nosotros y que nos va a permitir disfrutar por toda la eternidad. Versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente entrarán en ella los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada mal, nada dañino, nada deshonesto, nada mentiroso, nada desagradable, nada violento, nada pecaminoso entrará en la santa ciudad. Solamente todos aquellos que sus nombres hayan quedado inscritos en el libro de la vida van a poder entrar en la santa ciudad, cuyas puertas nunca se van a cerrar, cuya luz es impresionante, cuya belleza es indescriptible. Y en ese gozo
es donde nos quiere llevar el Señor. Pero esta visión no termina con el capítulo 21, sigue en el capítulo 22. Vamos a leer los capítulos del capítulo 22, del versículo 1 al 5. Dice lo siguiente. Después, seguimos dentro de la ciudad. Me mostró un río limpio de agua de vida. El río de vida, con el cual Dios nos va a saciar todas nuestras necesidades, porque ese río es bien especial. Mira, vamos a ver cosas bien especiales de este río. Después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Imagínate, ¿no? En el centro de la ciudad está el trono de Dios, está la presencia de Dios y del Cordero, y de ese trono emana un río de agua que se le llama de agua viva. Y yo te hago una pregunta, ¿te gustaría tomar de esa agua? ¿Qué sabor tendrá esa agua? Yo me imagino que debe ser un agua tan pura, tan cristalina, que debe ser impresionante estar a la orilla de ese río. Y yo me imagino que tomar de esa agua debe ser una experiencia extraordinaria. Cuánto anhelo tomar del agua de ese río. Espectacular. Emana desde la misma presencia de Dios, es agua de vida, por eso vamos a estar saciados en todas nuestras necesidades, porque es un río que viene justamente con agua que proviene del mismo trono de Dios. Y por si eso fuera poco, el versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Mira quién aparece. El árbol de la vida, ese mismo que está descrito en las primeras páginas de la Biblia, vuelve a aparecer en las últimas páginas de la Biblia. Y estaba ahí, y dice que el árbol de la vida, eso es extraño, porque dice que el árbol de la vida está en medio de la calle principal de la ciudad, y el árbol de la vida está a uno y a otro lado del río. O sea, está el río y el árbol de la vida está a uno y a otro lado. ¿Cómo es eso? ¿Sabe cómo me la imagino yo? Que es un tronco que está a cada lado del árbol del río y que se une arriba del río. Forma como un arco. Y me imagino que ese árbol debe ser bellísimo. Sus frutos, sus hojas, su tronco, su madera debe ser espectacular, porque es un árbol que se riega con el agua de vida que viene, que brota del mismísimo trono de Dios, el Padre y del Cordero. Y de esa agua es de donde se riega este árbol. Por eso me imagino que el versículo 2 agrega, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Me imagino. Si tú comes de ese árbol de la vida, como podían comer al principio Adán y Eva para seguir viviendo y ser eternos, y no tener problemas de salud, y no tener dificultades de ningún tipo, ¿te imaginas cómo será un árbol que es regado por el agua que emana del trono de Dios? Debe ser espectacular. Probar ese fruto, mirar ese fruto, tomar las hojas de ese fruto que dice, de ese árbol que dice que es para la sanidad de las naciones. ¿Te imaginas lo que es tocar eso, mirar eso, comer eso, beber de esa agua? Oh, cuán bello es poder estar ahí. Que Dios nos bendiga y nos permite estar en ese lugar. Versículo 13. Y no habrá más maldición. La maldición es cosa pasada. Solamente existe bendición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su rostro estará y su nombre estará en su frente. ¿Te imaginas ver al mismísimo Dios cara a cara? ¿Ver a Jesús? ¿Poder hablar con Él? ¿Poder tocar sus manos?
poder arrodillarte delante de Él para poder agradecerle que tú estás ahí únicamente porque Él te salvó. Y dice que además de ver el rostro del Señor, dice que su nombre, el nombre de Dios, estará en tu frente. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que el carácter de Dios, simbolizado en su nombre, santo, va a estar en tu mente. El carácter santo de Dios va a ser el carácter santo que tú y yo vamos a tener. Ya no vamos a tener más las inclinaciones pecaminosas que en este momento tenemos. Ya no vamos a tener más las debilidades y las dificultades que tenemos en este momento. El mismísimo carácter de Dios se va a reproducir total y absolutamente en nosotros, para toda la eternidad. Nunca más pecado, nunca más fracasos, nunca más caídas, nunca más decepciones, nunca más nada de eso. Solamente paz, bendición, justicia, honestidad y verdad para toda la eternidad junto al Señor. El versículo 5 agrega, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué te parece? Vivir en ese lugar, junto al Señor, como dice el versículo 3 del capítulo 21, 4 veces que Dios va a morar con nosotros. Y más encima, que esto no va a tener nunca fin, que pasarán los siglos de los siglos, los milenios y más milenios, millones de millones de años, y tú vas a seguir vivo y disfrutando de la presencia de Dios y de lo que Dios te va a regalar. Que Dios te bendiga. Hay un versículo en la Escritura que describe a cabalidad lo que acabamos de hablar. Leo 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, qué lindo. Maravilloso.